aquí. Primera de Corintios 1, del 18 al 25. Más pequeñito porque es más texto, pero se ve todavía. Dice así la palabra en la carta Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo continúa tratando con el problema de la división en la iglesia, enfocándose ahora en lo que Pablo llama lo insensato de Dios. En un contraste entre la locura de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, que ellos piensan que es locura, es un contraste entre la verdadera sabiduría de Dios y la supuesta sabiduría del hombre, entre la supuesta locura de Dios y la verdadera insensatez del hombre. Los griegos estaban enamorados de la sabiduría humana. Ellos creían que la filosofía era lo más importante. La filosofía proveía de una visión inventada por el hombre del significado de la vida, los valores relacionales, propósito y destino. Habían tantas filosofías como filósofos y las personas tendrían a agruparse alrededor de su favorito. Lamentablemente, muchos de los convertidos corintios llevaron con ellos este espíritu de partidismo filosófico a la iglesia. No solo están divididos en cuanto a líderes cristianos, sino también en cuanto a puntos de vista filosóficos. El cristiano no necesita la sabiduría humana, es innecesaria y más veces de lo que creemos es engañosa. No tiene nada para ofrecer que sea necesario o confiable. Por naturaleza es especulativa, basada en la visión y conocimiento limitados y falibles del hombre. La intención general de lo que Pablo está diciendo a los corintios, tan orientados a la filosofía, podemos expresarlo de la siguiente manera. Desde que ustedes se convirtieron en cristianos, han sido llenos con el Espíritu de Dios y han reconocido las Escrituras como su palabra. Ya no tienen, pues, más necesidad de filosofía. No les sirvió para nada cuando no creían y ciertamente tampoco les ayudará ahora que creen. Abandónenla. No tienen nada que ofrecer, sino confusión y división. Ahora están unidos alrededor de la suprema revelación de Dios en Cristo Jesús. No permitan que las especulaciones humanas los desorienten y dividan. Pablo ya había comenzado a atacar el problema en versículos anteriores, pues no me convirtió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sabiduría de palabras también se puede traducir como sabiduría de doctrina. Pablo fue a predicar la palabra de Dios, que es el Evangelio, no las palabras de los hombres. La palabra de Dios es la única verdadera sabiduría y es toda la sabiduría que es confiable y necesaria. Allí encontramos toda la sabiduría que Dios quiere que tengamos y que necesitamos. No necesita agregados de sabiduría humana que siempre se queda corta en relación con su palabra y muy a menudo la contradice y la distorsiona. Las Escrituras se distinguen porque son confiables, suficientes y completas.
Sin ninguna excepción, la sabiduría humana eleva al hombre y rebaja a Dios. Está siempre al servicio, no importa cuán sincero o objetivo parezca el erudito, de la obstinación, del orgullo, de la inclinación carnales e independencia del hombre. Esas son las características básicas del hombre natural y siempre dirigen y determinan el pensamiento, deseo y condiciones del hombre natural. Cuando el hombre eleva su propia sabiduría, automáticamente intenta rebajar la sabiduría de Dios, que a él le parece que es locura porque está en conflicto con su propio pensamiento. Palabra en el versículo 18 viene del mismo término griego logos, que palabras en el versículo 17. Pablo está comparando la palabra del hombre, que refleja la sabiduría humana, con la palabra de Dios, que refleja la sabiduría divina. En consecuencia, la palabra de la cruz incluye todo el mensaje y obra del Evangelio, el plan y la posición de Dios para la redención del hombre. En su sentido más amplio, se refiere a toda la revelación de Dios. A toda revelación de Dios, porque su revelación se centra en la cruz. Toda la historia de la revelación de Dios y todo su proceso de redención les parece locuras a los que creen. Y puesto que la obra de fe, en Cristo, en la cruz, es la culminación de la palabra y la obra revelada de Dios, rechazar la cruz es rechazar su revelación y, por tanto, perecer. Pablo usa una cita de Isaías 29:14 para resaltar que la sabiduría de los hombres será destruida. La enseñanza de Isaías tendrá su cumplimiento final en los últimos días, cuando desaparecerán todas las filosofías y objeciones de los hombres al Evangelio. Cristo reinará sin oposición ni obstáculo como Señor de Señor y Rey de Reyes, y toda la sabiduría humana se convertirá en cenizas. Todos los seres humanos nos sentimos inclinados a resolver nuestros propios problemas y volcar nuestra batalla mediante nuestro propio ingenio y poder. Pero el ingenio y el poder humano solo entorpecen la acción divina. Los esfuerzos humanos obstaculizan la obra de Dios. Para continuar, Pablo hace varias preguntas, en realidad una en 3 partes. En una forma ligeramente diferente, cada una de ellas pregunta: ¿dónde están todos los inteligentes que tienen las respuestas? Cuanto más cerca está el hombre de la paz que lo estaba hace un siglo o hace un milenio, ¿cuánto más cerca está el hombre de la paz que lo estaba hace un siglo o hace un milenio? ¿Cuánto más cerca está de eliminar la pobreza, el hambre, la ignorancia, el crimen, la inmoralidad, que lo estaban los hombres en el tiempo de Pablo? Nuestro avance en el conocimiento, en la tecnología y en la comunicación no nos han hecho en realidad avanzar. A lo largo de la historia, la sabiduría humana nunca ha cambiado básicamente ni ha resuelto los problemas básicos del hombre. La paz, el gozo, la esperanza, la armonía y la hermandad y cualquier otra aspiración del hombre quedan fuera de su alcance al seguir su propio camino y pretender conseguirlas por sí mismo. El que ve la cruz como locura está condenado a su propia insensatez. A pesar de toda su respuesta, sabiduría, los hombres nunca han sido capaces de conocer a Dios, mucho menos llegar a tener una relación personal con Él. Este es plan de Dios, como indican las palabras de la sabiduría de Dios. Dios sabiamente lo establece en esta manera, que el hombre no pueda llegar a conocerlo mediante la sabiduría del mundo. El hombre no puede resolver sus problemas porque no reconocerá su origen, que es el pecado, o su solución, que es la salvación. La propia naturaleza pecaminosa del hombre es la causa de sus problemas. Y él no puede cambiar su naturaleza. Aunque la naturaleza humana pudiera reconocer el problema, no tiene el poder para cambiarlo. Pero Dios sí tiene el poder. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando la sabiduría humana reconoce su propia bancarrota
y el hombre se vuelve en fe a Cristo Jesús, cuya obra salvadora se proclama mediante la predicación, puede cambiar su pobreza por riquezas, el pecado por justicia, la desesperanza por esperanza, la muerte por vida. Pablo estaba dispuesto a predicar solo a Cristo crucificado, la única señal verdadera y la única sabiduría verdadera. Los que no crean esa señal o acepten esa sabiduría no van a aceptar a Dios. Para aquellos que buscan otras señales, la cruz es un tropezadero, y para los que buscan otra sabiduría, es locura. Al mencionar lo insensato y débil de Dios, el apóstol está hablando, por supuesto, desde la perspectiva de incrédulo. Irónica y trágicamente, la parte del plan de Dios que parece más ridícula e inútil desde el punto de vista natural del hombre, muestra en realidad su más grande poder y sabiduría. Pablo también está diciendo que aun si Dios poseyera alguna clase de necedad, sería más sabio que todo lo que más sabio del hombre. Y si fuera posible que Dios tuviera alguna debilidad, esa sería más fuerte que la mayor fortaleza que el hombre pueda obtener. Bueno, utiliza, ¿verdad?, un término griego, la filosofía, que lo hemos heredado desde esa época y desde anteriormente, ¿verdad? La filosofía humana, cuánto nos gusta, ¿verdad? Y bueno, en el colegio nos enseñan los filósofos. La verdad que a mí aquella época no me gustó nada y no me aprendí ninguno, gracias a Dios, ninguna filosofía de esas. Suspendí filosofía. Pero es cierto que cada uno tiene su propia filosofía. ¿De dónde nace la filosofía? Por supuesto, nace del corazón y de la mente humana, del pensamiento, ¿ok? Claro, hay pensadores muy profundos, ¿no?, que dedican muchas horas y mucho estudio, y hoy en día, con los ordenadores y la inteligencia artificial y todo esto, pueden llegar a alcanzar, ¿verdad?, unas deducciones que parecen que están casi al límite de la sabiduría total, y aún así, toda esa sabiduría es ignorancia comparado con la sabiduría de Dios. Sin embargo, esos sabios, los que creen que son capaces a través de la sabiduría humana, a través de la inteligencia, a través de las máquinas y todos los descubrimientos, que pueden llegar a conseguir ser Dios, tienen como locura la cruz, el Evangelio, ¿verdad? ¡Bah, qué tontería! Como algo tan básico, como algo tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo va a venir Dios, se va a hacer hombre, va a morir para que yo pague por mi pecado? No, eso no es posible. Esto es un cuentito de niños. Es decir, contra más sabio, contra más inteligente, contra más capacidad crees que tienes, más lejos estás de poder entender de que esa es la sabiduría de Dios. Bueno, la misericordia, yo digo porque es por misericordia, no por sabiduría, porque yo me consideraba muy sabio. Yo era ateo de los ateos y me encantaba, claro, no, a lo mejor no en esta época, ¿no?, y con las personas que conozco hoy en día cristianas podría debatir. En aquella época yo debatía con católicos que apenas no habían leído nunca un versículo de la Biblia, simplemente conocían la religión católica, la tradición y todo esto, el Dios, ¿verdad?, que te predicaban en casa o en el colegio o en la iglesia, y era muy fácil a esas personas, ¿verdad?, llevarles a un pensamiento, ¿verdad?, agnóstico, un pensamiento de, pero qué tontería. En realidad es claro, porque lo que predicaban, lo que predica la iglesia, lo que predica la religión, lo que predica la tradición, son verdaderas tonterías, ¿no? Y entonces es fácil contradecirlo. Pero uno cuando conoce la palabra de Dios, y digo, por misericordia, porque fui alcanzado por misericordia, ¿no? Claro, primero por necesidad, porque estaba ya en el caos total y nadie me podía ayudar, nadie en este mundo te ayuda. Cuanto más te ven más peor, mejor quieren, o sea, están deseando que te arruines y que te vayas, ¿no? Entonces, y ahí conocí a Dios, y a través de eso, pues, el Espíritu Santo, Dios, la palabra y su misericordia han hecho que yo entienda, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. Y es distinta. ¿Sabéis por qué es distinta? Porque nosotros no somos Dios. Sí, tenemos a Dios en nosotros, pero Dios es la palabra.
Dios es su palabra. Él está en nosotros, sí, y lo que dice la palabra está en nosotros y ejerce en nosotros. El poder de la palabra, Dios, que está reflejado en su palabra, que está en nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Tú piensas con un cerebro, ¿verdad?, lleno de neuronas y de celdas y de riego sanguíneo y de una serie de cosas, elementos que te hacen... Sientes con un corazón y... ¿Cómo va a querer el corazón cambiarse a sí mismo? Eso es imposible, no puede cambiarse. Y ese es el mayor problema, que muchas veces queremos cambiar y queremos acercarnos a Dios con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo. Queremos cambiarnos nosotros. Eso es una trampa del corazón. Él no quiere cambiar. No quiere cambiar. No confíes en Él porque Él no quiere cambiar. Ahora, la palabra es la que no cambia. O sea, tú lo que tienes que llegar a entender es que eso que sientes, eso que tienes ahí, eso que piensas, es distinto a Dios. Entonces, ¿por dónde vas a dirigirte? ¿Por lo que piensas, por lo que sientes o por lo que dice Dios? Claro, hay muchas veces, ¿verdad?, que está muy paralelo, porque yo digo, Dios está conquistando nuestro corazón, ha convertido un corazón de piedra, dice que convierte un corazón de piedra. Un corazón de piedra quiere decir que no puede entrar nada, no puede entrar la palabra, no puede, es duro de mollera. Y dice, no, Señor, es así, es así, es así. Y por más que le digan, no cambia. Entonces Él ha cambiado, dice, un corazón de piedra que no puede creer, que no puede entender, que no puede acercarse a Dios, que es obstinado, que es, ¿verdad? Ha cambiado por un corazón de carne. Y entonces yo digo, el mismo espíritu ya lo ha cambiado, ¿verdad? Ahora Él puede. Fíjate que dice, entregar vuestros, como sacrificio de alabanza, vuestra carne, vuestro ser, vuestros sentimientos. Podemos, bueno, puede Él. Él es el que lo puede. Tú tienes que dejarte que lo puedas. Tú tienes que decir, corazoncito, vamos a dejarnos. Estamos mucho más seguros en las manos de Dios que en tu guía. Tú eres torpe. Amén. Entonces, lo que hoy está tratando de decirnos Pablo, y lo que quiere decir a los corintios, que parte del problema que hay de las divisiones, parte del problema que hay de estos grupos, ¿verdad?, tiene que ver con nuestro razonamiento. Es que ese está muy equivocado. Yo lo vivo a diario en todos los lados. Siempre hay personas con más carismas que otros. Y nuestro corazón yo soy de este, yo voy del otro. Esa es nuestra filosofía, eso es nuestro pensamiento. Y si nos dejamos llevar por ese sentimiento, ese pensamiento, en un momento dado, estamos formando grupo con otro y estamos desechando, estamos diciendo, eso no vale, lo que vale es lo que yo estoy, porque yo pienso y yo como pienso, soy muy inteligente y además Dios me ha hecho inteligente ahora, tengo al Espíritu Santo y ahí se forma ¿para qué? Para traer el contraste. Ten en cuenta que el corazón está maquinando. Cuando dice que Satanás es como un león que se esconde dispuesto a devorar, en realidad es eso, está ahí esperando, ¿verdad?, el momento, y está maquinando y está colocando, y tú crees que estás ahí obedeciendo a Dios, creando y tal, y te sientes muy bien, y lo que estás haciendo es en un momento dado marcharte por la trampa. ¿Para qué? Para una división, para una discusión, para una separación. No puedes hacer caso a tus pensamientos si son en contra de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Os ruego, pues, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa. Si no estamos hablando lo mismo, ¿qué estamos hablando? Ojalá Dios, en los grupos en los que estamos, nos dé la capacidad como para poder entender la palabra, para poder comprender la palabra, ¿verdad? Hoy he descubierto, bueno, ya la conocía, pero Nehemías 8:8, y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Ojalá la palabra, ¿verdad?, nos una. Y entonces ya no sea nuestra idea, nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestras pasiones, nuestro antojo, lo que nosotros queremos, sino que sea la palabra la que nos podamos dirigir. Y aún así, tenemos la palabra que hemos traído de Romanos, ¿verdad?, que lo queremos utilizar. ¿Te consideras más fuerte? Porque si el otro piensas que está equivocado, es más débil que tú. No lo sabemos, ¿no? Si es verdad eso, a lo mejor es el propio corazón que está ahí terco, ¿verdad? Como aquel fariseo que decía, yo no soy como ese publicano, que está ahí diciendo, ay, soy pecador. Yo soy... Y no, él no salió justificado, era un terco. ¿Verdad? Salió justificado el otro. Entonces, a lo mejor nos estamos considerando fuertes y decimos, no, yo sé. La verdad es que yo leo la palabra, yo entiendo la palabra. Es él el que no entiende la palabra. Y cedamos. Si tenemos que ceder, que sea para cumplir la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que haya en vosotros el mismo pensamiento, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Creemos que tenemos excusa para poder en contra del otro cuando el otro está haciendo algo incorrecto. Si el otro viene y me insulta, yo tengo las cosas para poder. No, la palabra de Dios dice que si el otro peca, vayas y di, oye, mira, si no te hace caso, vete con tu hermanito. Si no, llévate un grupo más grande. Si no, dilo en la iglesia. Y si no, vamos, al mundo. A ver qué te pasa. ¿Por qué no entran razones? ¿Ok? Pero no le resuelvas tú solo, porque muchas veces nosotros, lo que hablábamos ayer, creemos que tenemos razón, que estamos en un razonamiento y estamos muy equivocados. Amén. Entonces, filosofías humanas. Para quien no cree en Dios, Dios está loco. Para los que creemos en Dios, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento es locura. Él es correcto. Dice, tenéis la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo sino su palabra? Ahora, tú puedes tener, como decíamos ayer, el ejemplo, ¿no? Una moto e ir a trabajar andando. Y llegar tarde. Ay, es que está tan lejos. Digo, pero ¿para qué tienes la moto? Tienes la palabra, pero si no la usas, si no la lees, si no la entiendes, si no practicas, si no meditas. Yo soy muy torpe, yo no soy sabio, pero he entendido que en la palabra de Dios está la sabiduría. Me centro en ella. Sí, me centro, me encanta. Estoy siempre dándole vueltas y pensando qué puedo hacer. Mi excusa es porque Dios me dio el don de maestro, ¿no? Bueno, no de maestro, pero de enseñar. Me encanta enseñar, me encanta compartir. Es algo, yo disfruto, no es algo que haga con fuerza, yo disfruto. O sea, Dios me pone una persona delante para enseñarle y yo no digo, wow, qué rollo tengo que estar enseñándole. No, yo disfruto. Mi mujer se enfada conmigo, no sé si está por aquí, porque dice, estás con... A ver, no está, no está de viaje, está de camino. Pero ya se enfada conmigo, es que no estás con tus familias, que no sé qué, porque a mí me ponen una persona delante para enseñar y disfruto. Entonces yo digo, aprovecho, ¿qué puedo enseñar, qué puedo decir para aprender? Y en eso me meto. Por ejemplo, lo del viernes, he disfrutado haciendo lo del viernes. He disfrutado porque uno aprende, ¿no? La evidencia del nacimiento virginal de Cristo. Si no te pones a trabajar y a investigar y a leer y a releer y a ver y a volver a ver y aquí y el antiguo y el nuevo no sacas una conclusión como para en un momento dado. Claro, eso es lo que pasa en muchos lives, ¿no? Que la gente se mete a discutir por la filosofía, no por la palabra. Métete. Ahora, por ejemplo, estoy preparando el curso de Lucas, ¿verdad? Dentro de 2 semanas, a semana y media, porque ya
empezamos en los talleres de Zoom el curso de Lucas. Ok, este curso de Lucas, bueno, vamos a leer la palabra, vamos a estudiarla, a ver qué dice, qué está tal, pero también lo que vamos a hacer es que aprovechando que Lucas es el más extenso, es el evangelio más extenso, ¿verdad? 40 capítulos, wow, es uno de los más libros. Dicen que entre Lucas, todo lo que escribió Lucas, que escribió el evangelio de Lucas y Hechos, es más del 40% del Nuevo Testamento. Él ha escrito más versículos que cualquier otro escritor dentro del Nuevo Testamento. Más que Pablo. Lo que pasa es que Pablo fueron muchas cartas, pero en tamaño, entre los dos, la carta de Hechos, ¿verdad? El estudio de Hechos y el del Evangelio de Lucas, un montón. Entonces, aprovechando eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una historia cronológica de Jesús. Claro, no solo tenemos que utilizar Lucas. Utilizamos Lucas como base, pero vamos a utilizar todos los demás. Lucas tiene 40% más de cosas que los otros, con lo cual Lucas es el que más tiene, ¿verdad? Más referencias a la historia de Jesús. Y la puso por orden. Bueno, pues vamos a trabajar y vamos a hacer una línea de tiempo para que saber, pam, 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 con todos los evangelios. Y yo lo estoy haciendo y estoy disfrutando. Pues vosotros sabéis que los Reyes Magos no fueron al pesebre. No llegaron al pesebre. Los Reyes Magos llegaron más o menos al año del nacimiento de Jesús. Sí. Bueno, todo esto quien va a estar en el curso lo va a aprender. Y lo vamos a ver en directo, viendo todo esto, ¿verdad? Estudiando, investigando, no sé quién me recomendó el otro día, si fue Paco, una película que la vi, bueno, a mí es que además siempre tienen la misma voz estas películas cristianas, el mismo doblaje y tal, y me cuesta un poquito porque no son muy bíblicas, ¿no? Son más de testimonio ahí bonito y tal. El caso Cristo. Pero me gustaba mucho cómo él estaba investigando. Me gustó mucho cómo él, siendo ateo, ¿verdad?, para ayudar a su mujer que se había hecho creyente, se puso como un periodista, ¿no? Como un investigador, un periodismo de investigación, se puso a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, a investigar. Y sacó conclusiones increíbles. Pues esto es la sabiduría de Dios, se coge de la palabra. Y tenemos todos esa posibilidad. Hoy en día no puedes, como antes, o en algunos países, que lloran cuando reciben una Biblia porque están prohibidas o no las hay. Tenemos la posibilidad de todo. No tiene, perdonar que no se ha puesto él. Estáis ahí calladitos, a la fuerza. Nadie dice, nadie me lo ha dicho. ¿Cómo me lo va a decir? Sí, no está puesto. Perdona. Ya podéis hablar. Entonces, aunque yo no lo puedo ver, pero bueno, hay unos moderadores que van cogiendo si hay alguna duda, alguna pregunta, no estáis de acuerdo en algo que estoy diciendo y luego lo podemos comentar. Amén. Entonces, la filosofía humana es muy difícil, no puedes librarte de ella, porque eres tú mismo. La mente y el corazón. La filosofía nace, no es algo que la mente y el corazón la utilice. Vamos a utilizar la filosofía. No, la filosofía nace de la mente y el corazón. Desde principio, desde que Eva dijo, ¿será posible que Dios mienta? Porque claro, es lo que le dijo la serpiente. Ella dijo, no. Aunque estaba ahí cambiando de lugar el arbolito, aunque agregó algo que Dios no había dicho, no podía tocar, pero hasta ahí ella estaba diciendo, si toco, si como, si hago algo con ese arbolito, muero, porque es lo que me ha dicho Dios. Ella creía en Dios, pero vino la mentira, y entró en ella y ella creyó la mentira. Y en ese momento empezó a actuar la filosofía. ¿Es posible? Claro, me ha mentido porque no quiere que sea como Dios. Ya pecó, ya tomó del fruto, ya empezó a filosofar. Y a partir de ahí, el pecado.
Bueno, ahora tenemos la posibilidad de que ya, aunque nuestra cabeza sigue filosofando, somos salvos por gracia, a través de Jesucristo. No a través de dejar de pensar, eso es imposible, no puedes dejar de pensar. No puedes. Por eso el contraste tan grande, ¿verdad? Claro, la religión se abastece de esta filosofía. Es tan necia, es tan torpe, que se cree el proceso religioso. ¡Ah! Tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que respetar esto. No puedes hacer esto porque si no, consecuencias. Y entonces nuestra mente, ¿verdad? Que es tan inútil y tan torpe, se lo cree y empieza a... Tengo que hacer y... ¡Ay, no lo puedo hacer! Pero lo voy a intentar. Yo cuando estudié el Levítico y hablaba de el día de expiación, ¿verdad? Porque, bueno, la gente que tenía dinero, que tenía cabras o que tenía animalitos y tenía un pecado y esto lo otro y quería sentirse libre de la culpa de ese pecado, llevaba la cabrita, la sacrificaban y listo, se marchaba diciendo, ¡ay! Ya se ha cubierto esa culpa. Pero quien no tenía que esperar, ¿verdad? ¡Ay, Señor, que no me muera antes del día de expiación! Era un día al año, ¿verdad? Que hacían un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y no había que ir ni llevar nada. Tú podías quedarte en la tiendecita ahí a esperar a que pasara todo esto. ¡Aleluya! Tocarían las trompetas, el corno. Ya han hecho el sacrificio, ya se ha llevado la cabra, la de Azazel y tal. ¡Oh! ¡Libre del pecado! Y así es como yo entendía que era esto del pecado, ¿verdad? O sea, yo peco, tengo que limpiarme. Tengo que limpiarme. Y nunca sentía, porque ¿cuánto dura lo de la expiación? 2 minutos, 2 segundos. Ya, ay, he vuelto a tener otro pensamiento. Ahora tengo que esperar hasta el año que viene de que vuelva otra vez el día de expiación para quitar mis pecados. No es sabia. Nos mete en una trampa Satanás en nuestro propio pensamiento y ahí nos enfocamos. Y no solo eso, sino que nuestro celo por Dios. No cumplimos la ley, pero queremos que lo cumplan los demás. Y qué bien quedamos. Porque eso es lo que hacemos cuando nos vamos a online y decimos, ¡ay, la ley hay que cumplir! Los 10 mandamientos están para cumplirlos. Pero los cumples tú, amigo. Tú eres capaz de cumplirlo. No, pero lo intento. ¿Y qué quieres decir que lo intentes? ¿Y qué tienes? Sino constante culpa y constante... Ya olvida tu razonamiento, ya olvida tu filosofía y empieza a ver la palabra de Dios. No, hay cosas muy difíciles en la Biblia que no está refiriéndose a eso. Uno se centra, se tapa los ojos, no quiere ver nada más que lo que ve. Es como los burritos, ¿verdad? Cuando van, que les ponen aquí para que no se entretengan de lo que hay por el lado. Porque claro, si no, estaría el burro como diciendo, ¡ay, un coche hoy! No, le ponen así, para adelante, tú solo tienes que mirar para adelante. Pero así somos los humanos. Ahí la palabra y el sacrificio de Cristo y la gracia y la misericordia de Dios y el amor de Dios y el Espíritu entregado en nosotros, todo eso no cuenta. ¿Dónde metemos todo eso? Cuando estamos hablando que tenemos que ser nosotros quien cumplamos, quien hagamos, quien nos esforcemos. Claro, ahí viene el razonamiento. ¿Qué estoy diciendo? Que ya no tenemos que hacer nada, que ya no sé qué. Sigues razonando y sigues trayendo filosofía y sigues trayendo para seguir en tu necia filosofía. No es que sean necios, somos necios todos. En nuestro propio razonamiento, todos somos necios. Todos. El único sabio es Dios. Entonces, ¿tú qué quieres? Seguir viviendo en tu necedad, cuando ahora tienes la posibilidad de vivir bajo la sabiduría de Dios. Fíjate qué chulo, ¿verdad? Me encanta porque se resume la sabiduría de Dios, lo resume aquí en Corintios con un solo evento: la cruz. ¿Verdad que parece complicado, que hay que leer un montón de la Biblia, estudiar mucho? Parece que todo eso es para llegar a conocer, para seguir recibiendo del amor, pero solo hay un concepto que tú tienes que entender
para empezar a caminar en la sabiduría de Dios. La cruz. En la cruz se cumplió todo. Desde Génesis a la cruz apuntaba al sacrificio. Después del sacrificio hasta la segunda venida de Cristo se centra en el sacrificio. Antes va a venir la redención. Ahora ya llegó la redención, ya podemos disfrutar la redención. No la podemos disfrutar en el máximo porque todavía estamos en carne y estamos viviendo un mundo. Todavía a Dios le ha placido de que sigamos en este mundo. Imaginaros que cada vez que nos convirtiéramos no nos volviéramos angelitos. Entonces la gente no se le ha placido al Señor eso. Voy a tener que colgarlo cuando no moleste. Entonces, la cruz es el punto. Y qué complicado es para quien no cree en Dios la cruz. Qué complicado es para los judíos que no han creído en el Mesías. La cruz, qué complicada es. Es maldición. Es maldición. Maldito el que es colgado de un madero. Sí, pero no han entendido que esa maldición es para quitar nuestra maldición y para poder entrar en la gracia, en el beneficio de Dios. Si pudiéramos poner el carácter de las personas que no creen en Dios, de los que creen en Dios pero no creen en Cristo, si pudiéramos colocar así, ¡pam!, que la inteligencia artificial nos creara un Dios, ¿verdad? Y pudiéramos luego crear el Dios de los que creemos en la gracia. ¡Wow! Veríamos la diferencia de quién estás creyendo. ¿En quién estás creyendo? ¿En uno que te está exigiendo lo que no puedes? ¿O en uno que hizo todo lo que necesitabas sabiendo que no puedes, pero quiere compartirlo contigo? No estamos hablando... Mira, cuando yo hablo con otra gente de otra religión y tal, digo, yo no estoy hablando de algo difícil, yo estoy hablando de algo fácil, y más difícil lo tuyo. Lo tuyo es imposible, lo mío es fácil. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no lo entiendes? Porque para ellos la cruz es locura. ¡Qué tontería! Y sin embargo, la locura es la suya, su filosofía. Y no que yo no esté loco, ¿verdad? No, que Dios no está loco. Y ahí es. Entonces, hay una parte que lo que dice al final, dice, más para los llamados así, dice, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? La predicación, lo que estamos haciendo, predicar a Cristo. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, el mayor problema de todo esto es, si no creer la palabra, de nada sirve lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ahora, si realmente crees la palabra, ¡wow! ¿Verdad que trae seguridad? ¿Verdad que trae mucho gozo? ¿Verdad que trae... Ay, no, ya no eres tú. Es la sabiduría suya. Ya no tienes que esforzarte en entender, en saber, en comprender, en hacer, No, porque ahora la que actúa es su sabiduría. Ahora, sí, tú puedes conocer la sabiduría de Dios porque Él ha entregado su sabiduría en la palabra. Y digo, la tienes en muchas versiones, en todos los idiomas, en el móvil, en todos los lados. La regala, ¡wow! Amén. Entonces, bueno, es una exhortación a no seguir bajo nuestros pensamientos.
Y muchas veces colocamos en nuestros pensamientos el razonamiento de la palabra. Hemos traído una interpretación y lo hacemos nuestro y empezamos ahí a divagar. Paremos, seamos humildes y acerquémonos a la palabra. Aprendamos cada día más de la palabra, tener más seguridad. Yo ayer, por ejemplo, hubo un momento, a última hora me preguntaron del sábado y ¡wow! A mí Romanos, la verdad es que el libro de Romanos me ha hecho mucho bien. Mucho bien. Porque yo le hubiera dicho, ¡ah, el sábado! Y me hubiera metido ahí con el sábado, cuando realmente dice, no, el fuerte, el que tiene fe, el que tiene que respetar al que no tiene fe. Si quieres hacer el sábado, pues que haga el sábado, no pasa nada. No pasa nada. No es un problema. Amén. Bueno, hasta aquí la partecita que nos corresponde hoy. Mañana tenemos otro trocito que entramos en el capítulo 2 mañana, Primera de Corintios, continuamos con el 26, vemos hasta el 31, ¿verdad? Que termina ahí, pero vamos a seguir hasta el 5, 2.5. Primera de Corintios del 1.26 hasta el 2.5 y seguimos con este fantástico libro y entendiendo de que Dios está hablándonos a nosotros. Sí, habló a los corintios Pablo, pero la palabra llega a nosotros, ¿verdad? Porque está viva y eficaz. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que Pablo le dijo a los corintios, nos lo está diciendo hoy Dios a nosotros, a través de su palabra. Y tenemos que meditar, reflexionar, y leer y releer, y hacerla nuestra, y arrepentirnos de todas las cosas que estamos haciendo a través de nuestro razonamiento, a través de nuestra filosofía, a través de enseñanzas que hemos creído y que no hemos comparado con la palabra y que no pasa nada, porque a lo mejor Dios te va a utilizar en tu iglesia, en tu comunidad, en tu grupo, para traer el descanso, traer el quitarte la carga, la mochila, ¿no? Y empezar a vivir una vida victoriosa. Porque si ya estás en Cristo, ya has vencido, porque Él venció en la cruz y tú en la cruz mueres con Él. Y Él resucitó y tú has resucitado con Él. Eso dice la palabra. Ya no tienes que estar muriendo y resucitando todos los días. Yo sé que es un proceso, a mí me costó, pero empieza por una chispa. Y esa chispa se hace un pedazo de incendio que quema un montón de filosofías y un montón de ideas, un montón de razonamiento. Y bueno, yo oro y pido a Dios que esos corazones duros que están ahí, que no quieren aprender, que se ofenden cuando nos escuchan, ¿verdad? Y que dicen, ¡ah! Está metiendo menudo, está diciendo que no hay que cumplir los mandamientos y todo esto. Oro para que Dios los ponga un corazón de carne y puedan entender y puedan leer más allá de lo que están intentando leer y puedan conocer a Dios, un Dios misericordioso. Dios es amor. Dios es amor. Y Dios preparó un plan donde no pudiéramos perder. No pudiéramos perder. Si depende de nosotros, metemos la pata que perdemos. Y Él lo sabe. Dios lo sabe. Dios te conoce. Dios nos conoce. Preparó un plan en donde nosotros no podemos meter la pata. Ya la metió la pata Adán. El segundo Adán, Jesucristo, dijo, se acabó. A partir de ahora depende de mí, no depende del hombre. Solo es Cristo quien tiene, porque yo estoy en Cristo. Si tengo que perder, si tengo que no salvarme, me tiene que echar Cristo. Y Él no echa fuera a nadie. Todos los que mi Padre me ha, no echo fuera a nadie. Amén. La razón muchas veces no, siempre. Muchas veces no. Si la razón, tiene que ser la palabra. Hombre, si la palabra está, la razón está
en línea con la palabra, entonces es la palabra, no la razón. No puede decir, vaya, la palabra dice lo que yo digo. No, tú estás diciendo lo que la palabra dice, ¿verdad? Porque es superior. No, la razón muchas veces no, siempre. No confíes en la razón. No confíes en la razón. Pasa que a veces no nos damos cuenta porque es muy engañoso. El corazón no quiere que nos demos cuenta de esto. Yo tengo muchos libros de un pastor, Oxopar, que trata sobre el mundo del corazón. Te demuestra cómo es el corazón. Y lo primero que dice en los libros estos es que dice, no, eso no se enseña en ningún lado. ¿Sabéis por qué no se enseña en ningún lado? Porque el corazón no quiere que lo sepamos. El enemigo es lo peor que puede tener para perder gente de sus filas. Que conozcan cómo es el corazón. Que conozcan cómo funciona el mundo del corazón. ¿Sabéis qué ahora es el libro que habla del mundo del corazón? La palabra. Es el libro más completo. A partir de ahí él saca algunas cosas para poder entenderlo, pero realmente quien nos habla del corazón. Por eso dice que la palabra es un espejo. ¿Un espejo de qué? No te ves las arrugas, ni la mala cara con la palabra. La palabra te está mostrando el corazón del hombre. Cuando tú veas cómo Abraham fracasó, David fracasó, Salomón fracasó, Pedro fracasó, Pablo fracasó, está hablando de ti, está hablando del corazón humano. No hay un corazón distinto al otro, todos son iguales. La sabiduría no, dependiendo de la cantidad de información que metas, uno se cree más sabio que otro. Dependiendo del país de donde vivas y las posibilidades que tienes, pues tienes más capacidad que otro. Pero el corazón es el mismo. Y la palabra está hablando del corazón. Por eso algo muy bueno que yo aprendí, y a partir de ahí, la palabra empezó a tener un carisma distinto. Yo me aburría, no entendía, decía, ¿para qué esto? ¿Qué habrá querido decir? Subrayaba promesas, mandamientos, profecías, muchas cosas, muchas técnicas, pero no me gustaba. Y yo empecé a tener agrado a la palabra y empecé a decir, wow, cuando leí observando tres cosas. Uno, yo quería observar qué decía la palabra, lo que estaba leyendo en ese momento, de mi corazón. Y claro, no te dice tu corazón. No, está hablando del corazón humano. Entonces yo sustituía. Ah, Jesús está hablando a los fariseos. Hipócritas, está hablándome a mí. Está diciendo, soy un hipócrita, me creo. Y eso para mí fue porque me mostró cuál era la naturaleza humana. Y tú eres naturaleza humana. Ahora has creído en Cristo, ahora tienes también naturaleza divina. Entonces lo segundo que tienes que ver es el corazón de Dios. Y cuando tú ves el corazón de Dios en la palabra, oh, el corazón de Dios, ese corazón es el que ha puesto cuando has creído. Ah, este es mi corazón. Ah, este es el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que un corazón como el de Dios pueda venir a un corazón como el mío? Pues eso es lo tercero que vas a ver en la palabra. Y que es lo que se aprende desde Génesis hasta Apocalipsis. La misericordia de Dios y el plan de Dios para que un corazón como el tuyo, como el mío, pueda estar con un corazón como el suyo. Jesucristo. Jesucristo. Amén. Entonces, wow, empieza. Puedes empezar por lo que quieras. Yo escribí un librito, que lo tengo en Amazon si alguien lo quiere comprar. Muy sencillito, que también vale para la educación de los niños, de enseñar, ¿verdad? Estaba pensando en los maestros, en los padres, cuando quise hacer el libro, que dije, ay, si lo enfoco por ahí, muchas personas se van a perder la oportunidad de poder leerlo. Entonces por eso lo llamé Génesis para todos, porque es para todos. Y yo hice ese librito haciendo ese ejercicio. Empecé a leer Génesis diciendo, ¿qué está diciendo de mí? No me está hablando del principio del mundo, no me está hablando de la tierra, me está hablando de mí. La luz vino a mí y ordenó mi vida y echó fuera la oscuridad. Entonces yo hice ese ejercicio con el libro de Génesis y escribí un librito. Muy sencillo, fue mi primer librito, muy sencillo, que si lo queréis lo podéis conseguir en Amazon. Génesis para todos. ¿Ok?